Bien, bienvenidos una vez más al canal de Soma Group. Y bueno, en esta ocasión hablaremos de la compresión del rango dinámico de los renders. Eh, en ciertas situaciones, por ejemplo, comúnmente se da más en interiores. Puedes tenerla, por ejemplo, si yo aquí hago un render, vamos a ver eh, nuestro proceso de render. Calculamos esta escena, que es una escena exterior. Y bueno, pues se calcula aquí básicamente el render como lo estamos viendo. En general tiene una buena sensación de iluminación, pero por ejemplo lo que no le da la luz directamente se empieza a ver un poco oscuro, ¿verdad? Aquí la verdad se aprecia bastante bien todo, aquí todo muy bien, pero esta zona que está en la sombra pues, se ve un poco oscura, la verdad, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa, no? Bueno, esto es un poco, voy a detener el render un poquito y dices, bueno, pues voy a bajar mi sensibilidad a 13, ¿no? De mi exposure value. Entonces voy a hacer más sensible la cámara. ¿Para qué? Para que se vea un poco más iluminado el resto de la parte que está en sombras. Y aquí es donde pueden venir estos problemas. ¿Qué sucede? Se empieza a ver mucho mejor iluminado esta parte en sombras y se aprecia más detalle. Pero ahora la parte que está iluminada directamente por la luz está muy intensa, ¿no? Fíjense cómo aquí se ve prácticamente blanco. Ahora, ¿qué sucede? El término de sobreexposición es un término básicamente que describe la limitante del soporte de una imagen. En este caso, el monitor de mi computadora está mostrándome la imagen. O tú puedes ver una imagen en una pantalla, en una tele, en una computadora o en un dispositivo, incluso impresa en un papel. Las partes que sean muy blancas es un problema de la limitante en mostrar el color que tienen esos soportes. Por ejemplo, el monitor tiene un rango limitado de color. Solamente va de 0 a 255 como máximo en los que es la escala RGB, que es lo que está el monitor. Pero técnicamente a esto, por ejemplo, nosotros si estuviéramos aquí parados viendo este escenario, nosotros no nos pasaría esto. Nosotros no veríamos tan blanco esta zona. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos una limitante de color tal cual, ¿no? Nuestro rango de colores pues, es muy amplio que podemos percibir. Pero las computadoras o los soportes en general donde vemos imágenes no tienen ese mismo rango de muestra de color. Por lo que cuando llegan a su límite, que en el caso de un monitor es 255 de color más intenso que puede existir, se ve blanco nada más. Como no tiene mayor rango de mostrar color, se ve blanco y eso es a lo que le conocemos como sobreexposición. Pero básicamente la sobreexposición es una limitante en lo de la tecnología en lo que mostramos una imagen digital. Eso es lo que es básicamente. Y aquí, por ejemplo, en este render, pues estamos viendo cómo esta zona se ve muy blanca. De hecho, por ejemplo, si yo doy clic derecho y dejo sostenido el botón, fíjense cómo me aparece esta parte que dice Pixel Information, donde estoy tomando la lectura del pixel exactamente donde doy clic y me da el color en lo que es la escala RGB, donde dice color 8 bits, ahí me está diciendo la escala RGB, ¿no? Si se fijan en todo esto, como el que dice 8 bits se mueve y se altera, pero cuando llego aquí, el 8 bits se paraliza y ya no se mueve. ¿Qué quiere decir? Que aquí, por más que busque el color, el monitor ya no puede mostrar, el frame buffer ya no puede mostrar el color exactamente de ahí. Y si se fijan, el único que se mueve es el color float. El color float habla de un formato que se conoce de rango dinámico o de 32 bits, que básicamente lo que nos está diciendo es que V-Ray está calculando verdaderamente los colores tal cual o la intensidad de la luz que se está generando tal cual en esta área como en la realidad sería, pero nuestro monitor no nos puede mostrar esa información porque está muy intensa. Nuestro monitor no da el rango dinámico tal cual, ¿no? Entonces aquí es donde, por ejemplo, tú puedes percibir que esta zona se ve mal, fotográficamente hablando, en cuanto a estética se ve mal, ¿no? Entonces, bueno, para eso existe el control de exposición, que es, abres tu control de correcciones de color, ejecutas tu
situación de exposure, y para saber exactamente más o menos a dónde tenerte, desactivas tu force color clamping, y aquí notas como todos estos píxeles son los que están por fuera del rango de tu frame buffer, ¿sí? O de tu pantalla. Entonces lo que haces aquí es que hagas el highlight burn y mueves para la izquierda y se tienen que ir desapareciendo esos píxeles de color extraños, ¿no? Ahora, el cielo no es muy importante que se ponga bien porque finalmente a lo mejor el cielo lo sustituyes con una imagen. Y a lo mejor el cielo, pues como quiera, siempre se tiene que ver muy intenso. Pero aquí ya estamos comprimiendo el rango dinámico de nuestro render para que quepa en el espectro o en el rango de color de nuestro monitor. Entonces, con el Highlight Burn estamos comprimiendo esa información, ¿no? Que ya le quito para que el cielo se vea normal. Y fíjense cómo aquí ya se empieza a ver pues más decente el color que en realidad es. Ahora, básicamente también digamos que el punto débil del hacer la compresión es que le quita un poco de contraste a la imagen. Pero bueno, eso el contraste puedes recuperar un poco el contraste ya en Photoshop o incluso aquí mismo aumentarlo ligeramente el contraste o puedes usar una curva de color, etcétera, puedes hacer muchas cosas. Entonces, básicamente comprimimos el rango de lo que es el render. Y esto es para evitar estas zonas sobreexpuestas que se conocen fotográficamente hablando, pero básicamente este concepto es una limitante en lo que es el rango de color de nuestras pantallas o de los monitores o del soporte donde vemos las imágenes. Esto en la vida real a nosotros no nos sucede. Nosotros no tenemos nosotros no vemos sobreexpuesto. Por mucho que nos acerquemos a una fuente de luz y veamos directamente, no se nos va a ver blanca, ¿verdad? A menos que veas al sol directamente, bueno, eso sí pudiera ser, pero no pudieras ver eso más por el hecho que te lastima la vista, más que por el color en sí. Eh, pero bueno, esto es más o menos lo que quiere decir la compresión de tono, que aquí en V-Ray en SketchUp se hace directamente con el Highlight Burn. Esto en Trace Max es básicamente lo mismo. Pudiéramos hablar también de otras maneras de cómo se hace, por ejemplo, en Trace Max para ampliar un poco el tema y los usuarios de Trace Max también lo puedan entender un poco mejor. Bueno, hablando en el caso de Trace Max tiene esta sección que se llama Color Mapping, donde puedes controlar básicamente lo mismo. Aquí, por ejemplo, tenemos más o menos la misma situación que si yo pongo aquí, fíjense cómo se ve un poco estos píxeles extraños aquí. El cielo, recuerdan que no me interesa mucho porque el cielo se puede sustituir, pero lo que te debe interesar más es tu escena en sí, ¿no? El cielo lo puedes sustituir por una imagen y ya, ¿no? Entonces, lo que sucede es que, bueno, aquí también tienes tu exposure, que es idéntico. Pero bueno, Trace Max tiene otras opciones que es el color mapping, que aquí tú puedes utilizar, ir comprimiendo el rango con este valor que se llama Born Value para, por ejemplo, aquí vamos a ver, aquí tenemos como está un poco intenso y por ejemplo si lo voy comprimiendo tal cual, no sé, le pongo en vez de 0.8 en vez de 1, bueno, voy a empezar a comprimir el rango en esa parte ahí, ¿no? Le estoy dando render, entonces fíjense cómo se ve un poquito menos píxeles esos de color verde, que básicamente es lo mismo que utilizar el control de exposure del highlight burn. Esto es, pues, digamos que un control más manual donde V-Ray hace la compresión previa al render y no posterior al render. Con el frame buffer haces esto posterior al render y esto lo tienes que hacer previo al render, ¿no? Entonces tienes como que encontrar primeramente el valor y ya después calcular tu render. Básicamente es lo mismo, ¿sí? Aquí, bueno, prácticamente ya desaparecí ese exceso de intensidad y de color, ¿verdad? Obviamente, esto es un poco lo que decía, estamos perdiendo contraste y estás comprimiendo el color de tu imagen, pero bueno, fotográficamente hablando, eso es lo que hay que hacer para solucionar esa parte de sobreexposición en los render, o a menos que trabajes en un formato totalmente lineal de 32 bits y hagas postproducción de tu render y te ocupes de estos temas en un programa como After Effects o algún programa que maneje bien formatos de 32 bits. Si no te quieres meter en esos problemas y no te importa mantener ese tema de lineal, que tampoco yo lo veo tan necesario, pues puedes hacerlo mediante el Core Mapping en Trace Max, el ir bajando el Burn Value de tu cálculo del Reinhardt o
como vimos recientemente en SketchUp, utilizar tu highlight burn directamente en tu frame buffer, así como lo hicimos aquí en SketchUp. ¿Ok? Entonces, bueno, de eso se trata lo que es la compresión de tono o la compresión del rango dinámico de los renders, lo cual es bastante útil para pues que ajustar las imágenes y se vean un poco más estéticas o más agradables a la vista, fotográficamente hablando, ¿no? Pero bueno, entonces esto fue todo por este video y nos vemos a la próxima.